Bienvenidos a otro episodio nuevo de la Comunidad Libertaria. En este caso tenemos una clase magistral de Milei donde va a explicar cómo es el proceso de la dolarización y de paso va a aclarar unas cuantas dudas. Obviamente vamos a tener primero un informativo, que es lo que va a dar la presentadora, la periodista en este caso, pero presten mucha atención a todo lo que va a pasar y obviamente a los comentarios que vamos a seguir haciendo para dejar clara algunas cosas. Vamos ya directamente a ello. Urgente. Y arrancamos con información urgente y por supuesto esto es para que sepas, yo Marcela Pagano, de qué te voy a hablar si no es de otra cosa más que la urgencia que cruje alrededor del gobierno por esta cotización. La cotización de un récord histórico. Lluvia de memes en redes sociales porque la gente en Argentina acostumbrada a sufrir ya se toma todo con humor. En un rato vamos a estar repasando esta parte, pero la información urgente concretamente nos traslada a lo que va a ser el epicentro de la clave política de esta semana. El gobierno se está jugando todo y se lo está jugando de acá al jueves. ¿Por qué? Porque el gabinete económico va personalmente, y estamos confirmando, pero todo indica que viaja Sergio Massa, a tener reunión bilateral con el Fondo Monetario. Las autoridades del Fondo Monetario que hasta ahora no han dado el visto bueno para destrabar la adjudicación de fondos líquidos. Ya ni hablemos del programa económico, es básicamente los dólares que necesita en este tramo el gobierno para poder evitar la devaluación del oficial. Devaluación del oficial que no se hace, pero el mercado está torciendo el brazo a la decisión del Banco Central en breve tenemos de frenar otro video cualquier explicando, suba viendo estrepitosa del cuál tipo de fue cambio el prodigio oficial. que logró Como Massa no es por el oficial, en su viaje. porque allí regula, Vamos a ver lo cómo está le fue. haciendo con los otros tipos de cambio, por ejemplo el blue. En un mercado que realmente fue una locura. El nivel de locura es total. En el día de hoy realmente se vivió una verdadera histeria. Y también hay que entender que cuando el dólar sube, y lo hace estrepitosamente como lo hizo hoy, en un salto de 33 centavos, en apenas unas horas de jornada, tiene una incidencia en todo aquel que no piensa en dólares. Tiene una incidencia en tu vida. Porque todo en Argentina tiene algún componente importado. Es muy difícil encontrar industria argentina que no esté trazado por algo de componente atado al dólar. Entonces, hoy, por ejemplo, me tomé el tiempo para llamar a empresarios importantes. Después les cuento un poco los chimentos del Círculo Rojo, pero para preguntarles básicamente a qué precio están vendiendo hoy. Si han remarcado o no los precios en función de la expectativa de devaluación, que evidentemente la tienen, porque alguien está comprando en el mercado, y no solamente un puñado de gente asustada que puede ahorrar. Esto no es la clase media, que cada vez puede ahorrar menos. Dentro de un ratito vamos a la expectativa del mercado financiero, entonces, a los empresarios. Hoy no vendió nadie nada. Más sobre las corridas bancarias. Se paralizaron las ventas porque nadie sabe a qué precio. Lo mismo que sucedió en el mercado blue, en donde la cotización final fue esta, pero con pocas operaciones. El que tiene un dólar no lo quiere vender porque no sabe a ciencia cierta si mañana vendió barato o caro. Wait and see, dicen los mercados, esperar y ver. Pero la locura de Argentina lleva a que no sea solo la parálisis del mercado cambiario. Hay parálisis en otros mercados y eso es lo grave. Hoy, por ejemplo, me contaban en el sector textil, se paralizaron las ventas porque, por empezar, ya hay menos. Se está haciendo sentir la recesión que ya se está dando en nuestro país. Entonces, enfriamiento de consumo empieza a darse de una manera que antes no se daba. Ya hay menos falta para gastar. De mercadería, Hay gente, hay pesos dando vuelta, pero con menos capacidad están adquisitiva. Entonces, se está redistribuyendo todo en una ecuación en la que no complicado. sabemos a dónde va a ir a parar esta variable. Y la expectativa que eso contrae, ¿no?, en la economía. Déjame decirte que entonces no es solamente el dólar, que yo entiendo, peyorativamente muchas veces se le dice es un dólar marginal. Claro que lo es, desde el punto de vista de la cantidad de volumen, de dinero, de billetes que mueve, más no de la expectativa. Entonces, vos tenés un mercado hoy que se paralizó en todos los aspectos. Hoy el mayorista que tiene un producto no lo quiere vender al minorista, porque no sabe
si la reposición de esa mercadería la va a poder hacer y a qué dólar. Entonces hay una cadena que llega al consumidor final, que sos vos. Tenemos que decirlo, basta, hay que dejar de defender este modelo textil, que está acabado, no acabado. Nuevos encargos, todo el sistema porque no saben a completo. cuánto se repone la mercadería para poder hacer las prendas. Sector de la construcción, paralizado hoy la venta, nadie quiere decir el precio de la arena. Y llegamos a niveles descabellados en Argentina, en donde tampoco los alimentos hoy se pueden pactar. Nadie sabe cuál es el precio del dólar. Lo que sí sabemos es que evidentemente se subestimó. Algo que Aracre, que fue eyectado del gobierno por plasmarlo, no fue evidentemente el motivo, sino simplemente quien, en vez de hacer voz de silencio, puso en evidencia que lo que se venía era una corrida cambiaria. Corrida cambiaria porque la gente huye del peso cuando se da cuenta que el poder adquisitivo se erosiona por la inflación. Entonces hay muchos pesos, pero nadie los quiere. Eso es lo que concretamente pasa en Argentina. ¿Y hasta dónde va a ir a parar esto? ¿Quién los va a querer? Hoy lo frenaron. ¿Cómo se frena un mercado informal? Buena pregunta. Pero sí te diría que este está apalancado, se incentiva por los formales que no controla el gobierno. ¿Cuáles son los formales que no controla el gobierno? Los de la Bolsa de Comercio. El contado con liqui y demás. Vamos a ir ahora a las cotizaciones, pero te quiero mostrar la brecha. Porque el gran problema que tenés es que... ¿Cómo haces también para proponer una corrección? Viaja ahora Massa. Y el Fondo Monetario sigue parado en el nivel de, bueno, no estás recomponiendo reservas. Si no tenés, devaluá. Y no quiere el gobierno devaluar, porque está en una campaña electoral. Y eso es mala palabra, más para un gobierno peronista. Por las consecuencias que puede llegar a traer y las va a tener en la inflación. Ahora, esto no. La brecha del 124% no tiene consecuencias en la inflación. Y si no fuese así, si no fuese esta la variable que está distorsionando los precios de la economía, ¿por qué razón no estamos en el 3% de inflación y estamos en el piso del 7%? ¿Por qué hoy todos los economistas, esos que hacen los relevamientos que forman parte del REM, del relevamiento expectativa del mercado que hace el Banco Central, ¿por qué todos frenaron hoy sus informes? ¿Por qué nadie arriesga cuál va a ser la inflación de abril? Evidentemente pesa esta expectativa, pero nadie sabe calcular cuánto. Ahora, déjame decirte que así como lo ves, hay fundamentos. Hoy miraba un informe de la Fundación Libertad y ya está con nosotros Javier Milei, así que vamos a charlar con él. La información que me pasaban está bueno, es un cálculo. Si tomás el contado con liqui, tipo de cambio que surge de la intermediación de bonos y acciones mediante la bolsa para hacerte dólares afuera o traerlos para acá. Ese tipo de cambio, que es el único que no han podido tocar demasiado, aunque con la venta de bonos lo han frenado, y ahora te voy a contar cómo, tiene un retraso ya, o una diferencia o un desfasaje, llámale como quieras, si lo comparás con la inflación acumulada. Entonces, vamos al gobierno de Alberto. ¿Cuánto subió el contado con liqui? 528% al día de hoy. Es lo que subió. ¿Y cuánto la inflación? 387%. Me falta para que equipare. ¿Cuánto? Un 141%. Eso es lo que está marcando la expectativa de un mercado que dice, es obvio que el dólar no vale 2.20. Con Macri también hubo un desfasaje menor, del 111%. ¿Pero qué te quiero decir con esto? Desfasaje de inflación, que son los precios promedio de la economía, versus uno de los precios tan importantes como es del dólar. Ese desfasaje, cuando va de una gestión a otra, en algún momento llega una gestión que lo tiene que corregir. Porque si no, vos te pasa lo mismo. Tenés un dólar y decís, sí, claro, se lo voy a dar al banco para que me lo venda a 2.20. No. Si sos una persona de buena fe con tus fondos en el banco, vas al contado con liqui o al dólar bolsa. Que como verás en pantalla con intermediación, porque hubo intermediación hoy de las autoridades de gobierno para frenar la expectativa, bajó finalmente, 4.70, 4.50, pero no 200. Pero no 200, o sea, la brecha está en 100% y va un poquito más allá. Con el blue es 124. Y vos fíjate que el gobierno convalida un tipo de cambio. Detrás de dos cómputos o dos impuestos que inventaron, convalida un tipo de cambio oficial, que es el turista. Entonces, por eso te digo, ¿son todos locos que se levantan y dicen, vamos a poner hoy el dólar a tanto? No, es que están mirando lo que el propio gobierno convalida en otras plazas. Si vos te vas al exterior y con tu tarjeta de crédito gastás más de $300 y el gobierno cree que tenés que pagar el tipo de cambio 4.53, pues entonces
¿De qué tipo de cambio estamos hablando? ¿Del de 2.20, que cada vez accede menos cantidad de importadores para o empresarios? Todos aquellos que no entienden, sé, es lo que dice el empresariado. Sepamos o del que la devaluación 4.53, existe. Que es el que vos del otro lado, o cualquiera que tiene una tarjeta de crédito y quiere ir y gastar sus ahorros en el exterior, se lo toma como tal. Ahí tenés los ejemplos. Que quede claro. Por otro no lado, es una corrida también que es cierto que hay pocos economistas que se animan a decir cuál es el real. llamado, ¿te acordás, Se devaluó. Sí, es aburrido, yo lo sé, pero es bueno. Vamos a hacer el ejercicio. Ahora sí, liberamos todo. ¿A cuánto va a ir la inflación si liberás el dólar? En un primer momento, ¿a cuánto? Y estás en 7%, si esa es tu base, y el horizonte no es muy optimista. Por eso, el viaje del jueves. Por eso, la gran apuesta. Hoy los empresarios me decían, si la semana pasada creíamos que estaba todo medianamente controlado hasta agosto, hoy dudamos. Están en un 50 y 50. Porque esta variable es complicada, porque la sequía fue subestimada, el rendimiento del campo no es, por más de que le des la promo 45 días, te lo vendo a 300 el dólar, no es la cantidad o el caudal que puede aportar el campo, el óptimo que en otros años aportó. Por eso quieren ir y pedirle al Fondo Monetario 5.000 millones de dólares barra 10.000 millones de dólares para destrabar de acá a agosto esta encrucijada, que políticamente no quiere devaluar este gobierno. No quiere devaluar nadie, pero el Fondo Monetario no hace más que señalar que hay algo que está incorrecto. Algo que señalan que vos en tu casa te das cuenta. Hay algo que cruje y no está bien. Ramón, hoy día caliente en la Casa Rosada. Sí, recontra caliente. A ver, el viaje que vos marcás es el jueves. Mi pregunta a la funcionaria de Casa Rosada fue, ¿y el miércoles qué? No hubo medidas ayer, no hubo medidas hoy. ¿Por qué habría de cambiar el panorama? Y me acaban de mandar, mientras que te escuchaba, hay un funcionario importante que nos está viendo y me dice, hay un gran problema. Credibilidad, dólares. No tenés credibilidad, o sea, lo marca Massa constantemente, inclusive lo dijo Malena Galmarini cuando retuiteó y después borró. El final, Massa no se va porque el final es con Massa y no tenés dólares. De libre disponibilidad de dólares de las reservas tenés 1.000 millones de dólares. A partir de ahí es la... Levanto la mano. ¿Qué? Pregunta, ¿sí? Muy bien, sí. ¿seguro? Al menos es lo que me dijo ¿seguro? Martín Kegel ayer y no es un economista que trabaje con el gobierno. Entonces, yo escucho diferentes cómputos, ya no sé a quién creerle. Varios escuchamos diferentes cosas. Marce, entre ayer y hoy, ese comunicado del Banco Central que vos contabas ayer que el Banco Central compró dólares es porque no se está pudiendo, no se importa nada. Claro. Por eso es el único comprador. Es bárbaro, esto es un mercado como que te pusieras de acuerdo. Me pongo de acuerdo con Ramón. ¿Por qué decís que es mucho? Y somos amigos, entonces yo le digo, che, Ramón, yo te vendo y después vos me compras, ¿dale? Sí, dale. Bueno, no es el mercado, somos dos haciendo un acuerdo entre partes. Acá entre partes es el propio Banco Central entre sí. Me parece que algunos cálculos dan menos, lo vamos a charlar ahora con Javier Milei para ver qué cálculos da él. Pero déjame decirte que claramente no hay divisas. Y ese es el trasfondo de todo esto. En el medio está la gente que no sabe qué hacer. Vamos a estar hablando también con Omar Plaini. ¿Qué van a hacer los gremios? Porque la verdad, sácale el dólar. Hablemos de la inflación. ¿Qué paritarias están negociando? ¿Cuál es la respuesta de la cúpula gremial? Yo la verdad es que no entiendo quién defiende hoy los intereses de vos, que estás del otro lado, de la familia, de la gente que labura. Sí, ahora suben el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias. ¿No es momento de pensar si se puede quitar de por vida el impuesto a las ganancias? ¿Algún día vamos a decir estamos en crisis, dejemos laburar a la gente? ¿Va a haber alguna exención impositiva a aquel empleador? Por lo menos en este corto tramo, no digo unas reformas de esas que sí necesitas acuerdo y capital político, pero quitar impuestos a aquel que da empleo en blanco, porque la realidad es que ya el favor se lo hicieron a los empresarios. El costo laboral se licuó. Yo entiendo que la industria del juicio pesa, pero el costo del laburo se licuó. Los empleados costamos poco, porque nuestro salario no es el gasto mayor que tienen en general, de tan baratos que somos. Déjame decirte que hoy el Banco Central compró, que esta es la ecuación a la que apuntan, y la pregunta es, ¿cuánto debería valer el dólar? ¿O cuánto va a valer mañana? Como te decía Ramón, mañana en teoría no va a haber anuncios. Lo único que sí, quiero contarte algún truquito que está haciendo el Banco Central. No solamente saca a todos los compradores del mercado oficial, y es el único que compra. Si alguien vende, es el único que acapara y compra. ¿Por qué? Porque no permite a nadie comprar, o eso es lo que dicen los empresarios, cito, sino que también interviene
en el contado con liqui y en el bolsa. ¿Cómo? Ofreciendo lo que es el paso intermedio para que vos legalmente con tu dinero puedas comprar dólares en esa plaza. Como se hace por intermediación, por el precio de un bono, inundan de esos bonos el mercado. Pero déjame decirte que hoy convalidó una devaluación. Porque ¿cómo hizo? Vendió a un precio, esperó, se retiró, vio que subía, lo dejó subir y vuelve y vende. Y ya vende a un precio mayor. Con lo cual, ya incluso cuando ellos venden, están convalidando que no pueden sostener el precio inicial. Exacto. Venden, venden, y cuando se retiran, esperan un tiempo que suba y ahí recién venden. Ya estamos con Javier Milei. Hola, Javi, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marcela? Bueno, ¿cómo estás? día difícil. Yo te pido... Vamos, la libertad, carajo. De una manera fácil y poco técnica, porque sé que este tema, viste, del dólar inquieta mucho. Lo primero que quiero preguntarte es lo que planteábamos con Ramón. ¿Cuántas reservas de verdad tiene hoy el Banco Central según tu cálculo? A ver, hay distintos cálculos que se hacen. Atención acá. Básicamente, también es cierto que se le restan cosas a las reservas que no tendrías por qué restársela. Digo, hay algunos que restan la exposición de oro, que restan DEX. Entonces, hay una volatilidad. Entonces, en general vos lo que tenés que seguir es la metodología del fondo. La metodología del fondo, el último balance informado del Banco Central mostraba poco más de 2.000 millones de dólares de reservas internacionales netas. Aprovecho para decirte que hagas clic en me gusta y te suscribas para ver más videos de la comunidad libertaria. Seguimos. Pero el problema de acá, te diría que no es el tema de las reservas, el tema es mucho más complicado, que es que vos controlás el mercado, porque si vos tuvieras mercados libres, ¿cuántos necesitas de reservas? 0. De hecho, en general, digamos, se termina liberando siempre el tipo de cambio cuando vos no tenés más reservas. Por lo tanto, lo que hay que ver es los otros problemas que están. Primero que vos tenés, para mí, muy importante, algo que vos estabas señalando ahí, la brecha. La brecha, conceptualmente, es la diferencia entre el precio que regula el Estado y el que el mercado estaría dispuesto a pagar. Es un divorcio, ¿no? Exactamente. Ahí hay varios problemas. Son varios. Primer punto, que es grave. Vos en economía tenés algo que se llama la ley del precio único. Porque el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Si vos, para verlo con un ejemplo claro, vos venís con el auto. Bien, está el semáforo. ¿Qué pasa si al mismo tiempo está rojo y verde? Si frenás, te lleva puesto el de atrás. Si pasás, te puede dar la torta el del costado. Bueno, ¿sabes cuántos tipos de cambio tiene Argentina? 15. 48. Escuchaste bien, 48. 48 tipos de cambio. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés una señal recontra distorsionada. Bueno, tuvimos a un ignorante como ministro de Economía que decía hay que tener $1 para cada uno. Digo, no lo inventé yo, digo, lo dijo la señora Batakis, o sea, una burrada. Entonces, primer problema tenés que hay un precio de la economía que vos lo tenés muy distorsionado. ¿Cuánto duró Batakis? Ahora, eso no es gratis. Nada. Brecha significa también que tenés un exceso de demanda. Es decir, al tipo de cambio oficial todos querríamos comprar y nadie querría vender. Eso significa que ese exceso de demanda implica en el resto de la economía un exceso de oferta. Entonces, por ejemplo, ¿qué implica en el mercado de bonos que tengas exceso de oferta? Que el precio de los bonos cae. Eso significa que la tasa de interés es enorme. El riesgo país en Argentina en promedio es 2.500, un poco más, pero la punta corta, es decir, los bonos que son más cercanos en el vencimiento... Que son los que se usan para esta intermediación. Está arriba del 5.000%. Es decir, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero probablemente Carlos se acuerde, en el 2001, cuando veíamos el riesgo país en 1.000, decía, esto explota. Sí. Bueno, está en 5.000. Con lo cual, eso es un tema muy grave. Sí, también en algún momento decían, y creo que lo hemos charlado con vos, que la economía no soportaba más de un semestre con una brecha del 60. Yo no hago ese tipo de análisis, pero al margen de eso,
Para mí cualquier brecha... Toma un poquito de agua. Para mí cualquier tipo de brecha es inmoral. O sea, no hay brecha aceptable de ninguna manera porque es un cercenamiento a la libertad. Pero no importa. Esas altas tasas de interés que te derivan del mercado de bonos hace que tengas desintermediación en el mercado de bienes. El ahorro se te fuge y se te derrumba la inversión. Eso te penaliza el nivel de actividad económica. Hoy el PBI argentino está en los niveles de hace 12 años. Quiere decir que en términos per cápita estamos 13% abajo. La economía después del rebote, ya hace casi 6 meses que se viene desacelerando. Estamos en esta inflación. Estamos casi al borde de marcar una recesión. Por lo tanto, eso lo ves en el mercado de bienes, la contracara que es el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo no se generan puestos de trabajo al margen de que además nuestros salarios medidos en dólares son miserables. Vos fíjate esto, porque esto no es trivial, porque esto te aumenta la cantidad de pobres y de indigentes. Y eso mete más presión en el gasto público para política social, eso implica más expansión de la cantidad de dinero y vos tenés una explosión de pesos por todos lados y no tenés dólares para bancarlo, ya sea porque tenés pocas reservas internacionales netas o porque básicamente se te cayeron 20.000 millones de dólares por la sequía o porque el Banco Central le debe a los importadores 15.000 millones de dólares. Es decir, que vos tenés un problema de que te sobran un montón de pesos y no tenés dólares para hacer estas ridiculeces de estar controlando el tipo de cambio. Pero y entonces, Javier, según tus cálculos, ¿tiene que devaluar este gobierno? Esta gestión, no la próxima, que entiendo que tendrá que presentar un plan integral. ¿Plan integral de verdad o mentira? No, ahora quiero hablar del tuyo. No, bueno, el mío es un plan en serio, ¿no? Digamos, una mentira... Viste que lo que está pasando en Argentina es que lamentablemente vivimos en el cortísimo plazo. Entonces yo, por ejemplo, estoy pensando en la paritaria y hoy la paritaria es a 3 meses. Y para mucha gente es muy importante saber a dónde va a ir esto. Entonces, a ver, según tu mirada, ¿se puede esquivar antes del paso de mando una evaluación? Lo importante es esto. No es que el dólar suba. No, el peso se... exacto, no, claro. No Le es mando un saludo a José Luis Esper, que no lo quise ayer importunar. No es que el dólar suba, no es que los precios suban, es que en realidad el peso es el que vale, pierde valor. A ver, concretamente, el peso es la moneda del político argentino. Por ende, no puede valer ni incremento, porque esas basuras no sirven ni para bonos. ¿Okay? Eso es conceptualmente. Por eso el peso no vale nada. ¿Sí? Por un, digamos, punto conceptual. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos tenés una caracterización de la macro que están todos los elementos dados para que tengamos la peor crisis de la historia argentina. ¿Cuándo? Bueno, el problema es, el tiempo es del creador, no es nuestro. Si no, digamos, si lo supiera tampoco te lo diría, porque estaría haciendo guita contra eso, lo estaría arbitrando. No, pero vos sentís que la crisis argentina no la esquiva. El próximo gobierno va a tener que gestionar con una crisis. Tarde o temprano la crisis la vas a tener. No sabes cuándo. Es inevitable eso. Es inevitable. ¿Por qué? Vos hoy tenés los... Ya comenzó el tema de la crisis. Hay que hacer otra cosa que no están dispuestos a hacer. Con todos los indicios. Ni de un lado ni del otro. El único que está dispuesto a hacer eso soy yo, pero eso es otro problema. Vos hoy tenés indicadores sociales que son peores que los que tenías en el 2001. Vos tenés un desequilibrio monetario que es peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo. Rodrigazo fue en el 75, donde el Rodrigazo implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación. Es como que hoy la lleves a 600%, y por otra parte multiplicar por 5 la cantidad de pobres. Ahora, ¿cuál es el problema? Hoy partimos de 40, 50% de pobres. ¿Cómo haces Argentina pobre? No podés multiplicar por 5, no te da la matemática. Eso quiere decir que ahí tenés un despiole social enorme en puerta. Y el otro problema, que también es muy grave, es que la relación de los pasivos remunerados del Banco Central, del IX, contra la base monetaria, hoy están en niveles similares a los que vos tenías a inicios de 1989, es decir, previo a la hiperinflación de Alfonsín. Entonces vos tenés toda esa configuración social y monetaria nefasta. Cuando miro la situación fiscal, el Rodrigazo estalló con 14 puntos el PBI de déficit, la tablita cambiaria en el 81,11, la hiperinflación de Alfonsín con 8, la convertibilidad con 7. Hoy si yo tomo Nación y el cuasi fiscal estoy en 10. Es decir, estoy en zona de peligro. En todos los frentes que me estás mencionando estás en zona de peligro. Todo para un desastre.
Y no solo eso, si la tormenta perfecta ya está armada. Hipótesis, ese es el problema. Hay algunos que creen en la inflación multicausal, pero después no pueden demostrar que hay inflación dentro de o creen que lo hacen. Dijo el Fondo Monetario ahora, ¿viste? Lo del Fondo Monetario yo lo pondría en relativo, porque el Fondo Monetario escribe los documentos. Está haciendo política en el Fondo Monetario. Acorde. Hace rato. Exacto. Entonces, es una discusión que lo hace en un acuerdo con el Ministerio de Economía, lo que pone entonces puede poner cualquier estupidez, concretamente, dado los primates que tenemos manejando la economía. Con perdón de los primates, por favor. Entonces, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se produce por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque emitís, o porque cae la demanda de dinero, o porque a su vez pasan las dos cosas a la vez. Eso hace que el poder adquisitivo de la moneda caiga y todos los precios expresados en esa unidad suben, o sea, el dólar, el que vos quieras, suben todos. Ahora bien, eso no ocurre de manera instantánea, tiene un rezago de 24 meses. ¿24? Meses, sí. Entonces, por ejemplo, este gobierno emitió 16 puntos del PBI, el equivalente pandemia. A 3 bases monetarias. Sí, el año pasado también emitió. Sí, desde la pandemia hasta acá, emisión. Bueno, digo, tarde o temprano la vas a pagar. Pero lo que estoy haciendo el cómputo en mi cabeza es que lo vas a pagar también después de que entreguen el mando. Sí, claro. Tiene que llegar a 24 meses. Claro, sigue corriendo, claro, obvio. Sigue corriendo la rueda esa. Entonces vos tenés un problema con la emisión pasada. Vos tenés un problema con la emisión presente, porque vos tenés déficit fiscal y lo financiás con emisión monetaria. Tenés el problema de la deuda en pesos, lo financiás con emisión monetaria. Ya reventaste el balance de los bancos. Los bancos tienen cerca de un 80% de sus carteras colocadas o en el LELIX, Banco Central, o en títulos públicos en pesos, o sea, con lo cual también tenés un problema enorme en el sistema financiero. Y tenés un problema futuro, porque las LELIX son en el fondo de emisión monetaria futura, por lo tanto... Es deuda. Si no se paga, ¿qué haces? Sí. No solo que es deuda, pero a lo que voy es que se paga, si la querés pagar, la pagás con emisión. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que vos tenés una bola de nieve gigante. Tengamos en cuenta lo que se está hablando acá, es que hay una emisión continua, o sea, es la fotocopiadora hacer billetes. Después dicen de que no hay una devaluación. Si vos mandás más circulantes de billetes al mercado, obviamente ese billete cada vez vale menos. Y es lo que tiene. Después es muy fácil. Pero Milei, pero Macri, pero esto, pero el otro. Háganse cargo de lo que están haciendo. Una emisión muy grande de dinero, fotocopiados, falsos, que no sirven para nada, elevan toda una burbuja diciendo no, estoy haciendo circular dinero, billetes, que son nada, pues son fotocopias, y eso es lo que genera estos problemas. Y no solamente con los billetes, al presente, también tenemos emisión futuras. Tengan en cuenta eso. Seguimos. De pesos, creciendo cada vez más. Mira, fíjate esto. Hoy tenemos los niveles de pasivos monetarios remunerados, LELIQ, contra la base que tenías en la previa de la hiper. Pero eso está pagando una tasa de arriba del 120 y pico % ahora. Quiere decir que vos en un año más que lo duplicás, con lo cual te vas a niveles, es todo explosión. Te hago una pregunta. Es decir, no es que no sube por casualidad el dólar. Técnico. Sube porque Javier, estás al borde de una explosión. Alguien te está viendo del otro lado y lo vivió aparte. Mucha gente la vivió, la hiperinflación. Sin ir a lo técnico, ¿por qué no estamos en una hiperinflación? Yo creo que no estamos estrictamente en una hiper porque el cepo y el curso forzoso te obligan a tener pesos que no querrías tener en condiciones normales. Pero todos los elementos de la hiper están. Vos vas a comprar a un lugar y no te quieren vender. O sea, recién antes de entrar hablábamos con Liliana, ¿no? Ejemplo, ayer, por ejemplo, un almacén de mi barrio cerrada. ¿Y por qué cerrada cuando no cierran nunca, ni siquiera los feriados? El tema era que no tenían mercadería.
porque no pueden comprar mercadería, porque los mayoristas no saben cómo va a seguir el tema de los valores, cómo va a seguir el tema de la inflación, a qué precios lo tienen que vender. Está empezando a haber desabastecimiento, está empezando a haber faltantes de mercadería. Y todo eso es debido a esto. Y es como bien dice Milei, no estamos en una hiper porque tenemos un cepo, tenemos un prohibido comprar dólares, porque si no ya todo el mundo hubiera comprado dólares y esto se hubiera disparado. Pero estamos en una hiper. La tormenta ya empezó. Seamos conscientes de eso. Sigamos escuchando. ¿Y qué era lo que contaba? Básicamente vas a un negocio y que te venden los lácteos, las cosas que vencen. Las otras cosas no te la venden. Alberto diciendo maniobras especulativas. Le venden a alguien que sea un cliente muy fiel de mucho tiempo. Pero el problema es que no saben si venden a este precio, a qué precio recomponen. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés tanta distorsión en el sistema de precios. De vuelta, yo cuando arranqué dije, mira, el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajustes. La inflación es al sistema de precios lo que el ruido a una comunicación. Nosotros ahora estamos hablando. Digamos, vos tenés todas las condiciones técnicas para entenderme. Yo creo que soy un buen divulgador, pero supongamos que ahora hay ruido acá. Entonces yo explico y vos del otro lado no me entendés nada. El problema no sos vos. El problema tampoco soy yo. El problema que es el ruido. ¿Y ese ruido quién lo genera? El Banco Central emitiendo dinero. El gobierno. ¿Y emite para qué? Para financiar al gobierno. ¿Me dejas decirte algo? ¿Se soluciona esto con la renuncia de Pelle? Porque están forzando también, están apuntando todos y están otra vez diciendo hay un funcionario que no funciona. Y obviamente apuntan con el último que queda del albertismo. La verdad es que el problema es que el gobierno no quiere modificar ninguno de los problemas de verdad. Aparte está en una tremenda trampa el gobierno. Porque si hace lo que tiene que hacer, como no tiene reputación, no va a ser creíble. Por ende le va a salir mal. Va a ser muy costoso socialmente porque al carecer de reputación no es creíble y te sale mal. ¿De devaluar? No, de hacer... No, pero vos tenés que hacer un programa económico de estabilización en serio. ¿En 3 meses? ¿Te alcanza? Bueno, no, porque digo, se lo comen las ratas en el medio. Si no lo van a poder soportar socialmente. Hoy hicieron un esfuerzo terrible porque no cerraran 500, por ejemplo. Bueno, está bien, ok. Pero lo que voy es lo siguiente. A mí, concretamente, vos lo sabés, a mí no me importa, digamos, a cuánto cerró hoy. A mí yo lo que estoy mirando es que hoy cierre, digamos, que hoy pararon el dólar a 500. ¿Y mañana? Digamos, una aspirina para un cáncer. Dale. No es así. Y Javier, ahí ¿cómo frenas la corrida? Dame un segundo. ¿Qué harías? Pará. Entonces, vos tenés un problema estructural y lo querés arreglar con un parchecito. Eso no se arregla con un parchecito. Con 10.000 millones de dólares me dijeron. ¿Puede ser que sea así? A ver, pero eso lo que significa es profundamente inmoral, además. Porque en realidad lo que estás haciendo es trasladar el ajuste en el tiempo. O sea, vos no estás corrigiendo el problema estructural. No, es el plan aguantar. Después el problema lo tendrás vos si sos presidente. Está bien. No importa, eso yo digo, de la política. Porque no es una corrida especulativa, acá hay un problema de evaluación la política central. Es mucho más miserable. Es trato de aguantar, no para que le tire el problema al siguiente, es para mantenerme en el poder. Porque si hago mejores elecciones, tengo más cargos, tengo más curritos, tengo más todo. O sea, que no crean que, digo, o sea, en esta gente que se dedica a esto, no hay ni nada heroico, nada, digamos, de patriotismo, nada de voluntad, de servicio, nada. Todo se trata de ego, o sea, de poder, ¿sí? Digamos, de codicia y de lujuria. Son, digamos, en su máxima expresión. O sea, algunos más, otros menos, lo mostrarán más o menos, pero básicamente eso es lo que los mueve. Y en estar en el poder, frente a una crisis, prefieren estar adentro del poder que afuera, porque dentro del poder pueden seguir currando. O sea, bueno, pero para los políticos esto... de terminar con una no les crisis, importa, ¿no no les importa. ¿Pues sí que reputacionalmente no les importa? No, porque ellos creen que el sistema está cerrado. Vos fijate que la agresión permanente hacia mi persona, como outsider, es porque yo lo que vengo es a patearle los negocios. Porque en el fondo ellos se prestan el poder uno a otro. Pero siguen en el poder. Entonces dice, no, sí, entendemos que la gente está enojada. Mirá, no sé, voy a
no voy a hablar de los delincuentes que están en el gobierno porque el fracaso es evidente. Pero a ver, la señora Vidal lleva 20 años en el poder. Digo, en el Estado. El señor Rodríguez Larreta lleva 30. Morales 34. Carrió está ya desde los militares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué hicieron? Digo que todo este conjunto de inútiles fracasaron, de un lado y del otro. Si vos en una empresa fracasás, te echan. 6 meses, te ponen una patada en el traste, Pero, que vas hasta Plutón y volvés. Ahora quiero meterme con la política, además porque, obviamente, ¿cómo no vamos a hablar de las polémicas de dolarizar o no la economía? Pero yo apelo, por favor... ¿Puedo hacer la pregunta al revés? ¿Qué? Porque todos dicen, no, de dolarizar todo. La pregunta es, ¿por qué tener peso? ¿Por qué tener pesos? No, a ver, claramente, si hay un 124% de brecha es que nadie quiere el peso. No, pero es que, claro, pero vos fíjate esto. Pero me parece que habría que cambiar la pregunta. Porque si yo, antes de tener Banco Central, nosotros tenemos Banco Central desde 1935. Antes de tener Banco Central, la inflación era del 0,9% anual. O sea, menos del 1% anual. Sí. Durante los 10 primeros años del Banco Central, que fue mixto, mitad privado, Sí. mitad público, la inflación saltó al 6%. Para los registros de la época era altísimo. Hoy acá te firmaría cualquiera por ese número. Ahora, entre 1946, que es cuando se nacionaliza el Banco Central, hasta 1991, la inflación promedio fue el 250% anual. No solo eso, destrozaste 5 signos monetarios, le quitaste 13 a la moneda, tuviste 2 hiperinflaciones y llegaste al repudio del peso y tuviste la convertibilidad. 9% de inflación promedio, pero toda concentrada en el primer año y medio. Y después nos dejaron la convertibilidad y dijeron que esta vez iba a ser diferente y tuviste 10 en el primer tramo del régimen K, 20 en el segundo, 30 en el tercero, Macri 40, hoy arriba del 100. O sea, y todo lanzado. Como verás, la dinámica se está acelerando de manera complicada. Es decir, todo te muestra que te vas a la hiper. ¿Sí? ¿Cuándo? No lo sé. ¿Vos decís que el camino indefectiblemente conduce a la hiper hoy? Sí, porque fíjate esto. ¿Qué es lo que caracteriza la hiperinflación? La hiperinflación más... O sea, si bien tenés un despiole de emisión monetaria monstruoso, lo que caracteriza la hiperinflación es la huida del dinero. La huida del dinero es que no lo querés usar, no lo querés. Te refugias en bienes, en ladrillos, en dólares o en lo que fuera. ¿Y qué es lo que estás viendo? Que no quieren hacer transacciones porque no quieren tener pesos. Es decir, la hiper está plantada. Ahora, ¿cuándo se termina de desatar? Lo que lo termina de desatar, la caída de la demanda de dinero, es una crisis política. ¿Estamos en una crisis política? Bueno, obvio. Pareciera que los dirigentes oficialistas todos los Como días se dirían ocupan en la película Esperando la carroza. de tirar más Pero nafta qué al duda fuego, cabe. más que tratar de parar la mano. Entonces, esta pelea, digo, si se llevan puesto o no al presidente del Banco Central, la verdad es que parece ser... Te pregunto, ¿empeoraría la situación? Te lo doy vuelta, porque la verdad que desde que lo expulsaron a Aracre hasta hoy no ha mejorado la situación. No es que nada... Expulsar digo, funcionarios del no va- albertismo que es el presidente, en definitiva. Bueno, ¿Sirve entonces, o no para calmar los nervios? en el fondo lo que está mostrando es que el presidente tiene cada vez menos poder, que no puede hacer nada, que es un inútil. Pero eso no calma a la gente. Y bueno, entonces, o sea, Completamente inútil. pero ellos están jugando el poder de ellos. Están jugando la propia. Digo, o sea, el problema es que vos te crees que le importa a la gente. No les La gente importa. solamente les interesa como un instrumento para meterse adentro del poder y robar. O sea, no Entonces, les importa... Volviendo a esto como para... ahí al docente le hablo. A Javier Milei, el Sí. docente. Alguien te está viendo del otro lado. ¿Hay que temer que el dólar vaya más arriba en esta gestión antes de agosto, antes de las elecciones? Que en lugar de ¿sabes qué? Que la gente en lugar de tener miedo se empodere. ¿Comprando dólares? Por ejemplo, protegerse de cualquier instrumento emitido por un político argentino. Es decir, la última vez que vine, te traje un libro de Ricardo Manuel Rojas, La inflación como delito, ¿no? Bueno, cuando yo discuto o traigo el tema, todos les pusimos dolarización, o sea, yo hablo de competencia de monedas y que dado que los argentinos ya eligieron el dólar como moneda, vas a liquidar el Banco Central en dólares y vas a arrancar usando dólares, después podrías usar cualquier otra moneda. Ojo que Remes Lenikov te cruzó, que yo sé que vos lo lees o has leído, y también Cavallo, con el tema de quitar el Banco Central en este país, porque no hay otro modelo de comparación, dicen. Bueno,
Como si tuviera que existir un modelo de comparación o tiene que haber algo como que para que funcione. ¿Por qué? Porque no somos capaces de poder crear algo nuevo, de poder armar un sistema nuevo. Los argentinos siempre fuimos revolucionarios en cambiar las cosas, en aportar un montón de valor al mundo. Y ahora lo vamos a hacer justamente con esto, de mano de Milei. Sigamos. ¿Sabés que la Asamblea del año 13, cuando eliminó la esclavitud, no tenía modelo de comparación? Entonces, que no me vengan a una discusión, ¿sí?, con una falacia ad populum. Yo estoy dispuesto a tener todas las discusiones. Aparte, otra cosa, ¿por qué es que se mantiene todo ese sistema a nivel mundial? Porque todos, en más o menos medida, tienen manejado el tema de la corrupción, el tema de los afanos, el tema de robarle a la gente y de utilizar a la gente como un insumo nada más para los votos y para poder seguir estando en el poder. Solamente para eso, por eso es que lo mantienen. Acá estamos viendo un enfoque nuevo, una nueva república, algo completamente diferente que sea para la gente y en beneficio hacia la gente. No hacia el político ladrón o a todo lo que tiene la cofradía de gente alrededor para sacar dinero. Sigamos, por favor, antes que me agarre. No discutamos como chicos de 11 años que no saben hacer un argumento. Vos querés sentar un precedente. Que no esté en otro país, vos no decís que no pueda llegar a ser un precedente mundial, digamos. Pero de vuelta, vos tenés casos que dolarizaron y son exitosos. Pero vos decís dolarizar, pero además eliminar el Banco Central. Ambas cosas. Sí. Por eso, ese antecedente, vos lo querés sembrar a nivel mundial en Argentina. ¿Te gustaría? No es que es una cuestión, digamos, de sembrar a nivel mundial. Mirá, vos sabés que cuando hubo que separar la iglesia del Estado, fue un tremendo revuelo, ¿eh? Y se armaron unos revuelos grandes. Explicaré, había gente que considera, bueno, por qué hay lo que mismo vos eliminar tenés el que hacer banco. con la moneda. ¿A qué te referís con Todavía eso? estamos, Vos la cada vez tenés que habla que- el Papa todavía marca tendencia acá. Bueno, pero vos tenés que... No sé si bueno, está eso es tan- un problema de la cantidad de creyentes que tiene. O sea, es una cuestión... En la política, digo. Bueno, pero lo que digo es, vos tenés que, digamos, y eso se hizo. Digo, cuando se votó la educación laica, vos sabés, digamos, durante el gobierno de Roca, ¿vos sabés lo que fue toda esa votación? Digo, todos los que querían tener educación religiosa, bueno, fue un tremendo problema. Entonces, ¿qué, digamos, o sea, y a Roca y a Sarmiento no los recordás mal, ¿no? O sea, pará, no, pero quiero ir a otro tema peronista más. me dijo que vos tenés razón en algo, que vos captaste que este es un momento de la sociedad en donde la gente sí está dispuesta a pagar costos de reformas estructurales. Pero de porque vuelta. está en un rompamos el sistema porque Está bien, así pero no funcionó. No. Yo vengo a barrer con el statu quo, no a romper el sistema, Bueno, que es una cosa pero distinta. sistemas que ya están en Argentina adoptados, por ejemplo, el sistema como se administra el Tesoro y el Banco Central, eso sí lo querés romper para volver a armar otra cosa diferente. A ver, no, para darle libertad a la gente. Entonces, Hayek, ¿qué decía? Bueno, tuvimos 200 años para separar el Estado digamos, de la religión. De la religión. Bueno, digo, esperemos no estar 200 años para separar, digamos, la moneda del gobierno. Ahora, de vuelta, porque la pregunta es, ¿y quién inventó la moneda? Digo, empecemos por ahí. ¿Quién inventó la moneda? ¿Quién inventó la moneda? ¿Que la inventó un funcionario público? Sí, acá la fueron cambiando la moneda, el peso, no la inventó un Los funcionario privados. público, fue un invento del Una sector transacción. privado. A ver, la primer moneda, ¿sabes cuál fue la primera moneda que utilizó el ser humano cuando todavía era nómade? Los animales. Porque vos querías hacer intercambios y entonces se usaba como moneda el ganado. ¿Por qué? Porque vos te los podías llevar, Claro. porque eras nómade. Después, digo, el hombre se hizo sedentario. Entonces, por ejemplo, porque esto es muy importante, la moneda en realidad en el fondo es un bien de intercambio indirecto. Si te queda alguna duda que esto es una clase magistral donde Milei nos está explicando un montón de conceptos, ya creo que está claro. Va a seguir ahora un poquito más y presta mucha atención porque lo que viene es espectacular. Aprovechá por hacer clic, poner me gusta, activar la campanita y empezar a seguirnos para recibir más de estos contenidos de la comunidad libertaria. Seguimos. ¿Cuál fue la primer moneda que apareció? El trigo. ¿Por qué? ¿Qué comía la gente? Pan. Entonces, de repente no es que quería trigo por demandar trigo, sino que usaba el trigo para comprar otros bienes. O sea, pero como el trigo El trigo era útil.
Exacto. Vos me estás hablando de todas cosas que siempre fueron útiles. Y el problema es que ahora tenés que hacer algo con el peso que evidentemente... Yo lo quiero eliminar por eso. Pero de vuelta, así tuviste la sal, y así, digamos, el ser humano evolucionó ¿hasta qué? Hasta el oro, para las transacciones grandes, y la plata, las transacciones chicas. Ahora, eso es un invento del sector privado. De hecho, el hecho de usar el papel para hacer transacciones también es un invento había unas casas de depósitos donde vos dejabas tus tenencias de oro o tus tenencias de plata y te daban un certificado y vos con eso ibas y pagabas. Así es como apareció el papel, pero ese papel tenía de respaldo ¿qué? El oro. Digamos, el dinero fiduciario es una invención moderna. Sí. Y la verdad es que cuando vos mirás la historia de los bancos centrales, a la luz de lo que genera la inflación, son malos, muy malos, espantosos o indescriptibles, como el caso de Argentina. Yo me gusta siempre elevar el debate y si hay críticas que sean constructivas y vale la pena discutir con fundamentos. El viernes pasado, no sé si lo podemos ir poniendo ya, chicos, el viernes pasado estuvo Martín Lustó acá. Igual, a ver, yo tengo una posición muy distinta al señor Martín Lustó, soy muy crítico, pero voy a decir algo. Sí. Me parece injusto que vos me pongas, y te ves, para con Martín Lustó, vos vas a poner un video de Martín Lustó, yo te lo voy a descuartizar. No, pero no. Pero él no tiene posibilidad de defensa. Pero espera, lo que yo quiero, o sea, porque yo sé lo que opina Lustó. No hagamos personalismo. No, es que yo no lo planteo personal. Pero lo que digo es que lo vamos a poner en una situación desventajosa. Yo lo que quiero ser es honesto intelectualmente. Yo sé lo que piensa Lustó, lo voy a Mañana, descuartizar. si quiere venir Martín Lustó, contestarte, bienvenido sea, porque acá solo hacemos discusiones de la cintura para arriba. O sea, estamos tratando de debatir cuál es el mejor modelo para el país. Está bien, pero por eso, yo puedo discutir lo que yo quiero hacer, sí, independientemente de lo que diga Lustó o cualquiera, digamos que, o sea... ¿Lo querés escuchar o si no te lo cuento como vos quieras? Porque no tengo ni la más mínima valoración profesional por un tipo que dejó al país al borde de una guerra civil. Escuchémoslo y decime si estos números te cuadran. Sí. Primero, la dolarización sería mala, pero además no se puede hacer. Voy a explicar por qué. Primero, Milei encontró un gran caballito de batalla, que es voy a resolver todos los problemas dolarizando. Entonces, suena como una solución sencilla, pero primero, no sería una solución, sería problemática y no la puede hacer. Cuando alguien técnicamente le dice, a ver, contámelo, dice, no, ningún economista entiende la demanda de dinero en los modelos de equilibrio general, que es lo que dijo el otro día en el Yau Yau. ¿Es buena eliminar el Banco Central? Bueno, lo primero que pasa es que la plata que está en los bancos no tiene seguro. ¿Sí? Depende de si el banco la tiene en ese momento, si cuando vas no la prestó, si el que se la prestó se la devolvieron, si hubo una recesión, lo que quieras. Entonces, el primer punto es ese. Segundo punto, imagínate que vamos al dólar. Hoy faltan para dolarizar al tipo de cambio del contado con liquidación, faltan 9.000 millones de dólares. Ahí está. Poneme en el grafo, eso es importante. No, porque sabés que esa cuenta no la hace nadie. Entonces yo digo, vamos de nuevo, porque alguien está escuchando, cocinando para los chicos. Ahora pero déjame agregar algo que es importante. Si vos quisieras dolarizar a tipo de cambio contado con liqui... Faltan 9.000 millones de dólares. Pero más allá de eso, falta más que eso. ¿Por qué? Vamos a una economía totalmente dolarizada. Entonces, ¿nuestros depósitos en qué están? En dólares. ¿El Banco Central los tiene? No. Los usó para dolarizar, están circulando. Perfecto. Yo quiero ir a retirar mis depósitos. ¿Quién me cubre? Ah, no, el Banco Central ya no tiene. Entonces, además de los 9.000 millones de dólares que faltan, falta otro tanto importante, 10, 12.000 millones de dólares, lo que le quieras poner, para tener tranquilidad y garantía de que tu depósito está cubierto. Entonces, perfecto. Si alguien dice, voy a conseguir los 20.000 millones de dólares, que no sé quién nos va a prestar 20.000 millones de dólares en este momento, ¿podrías hacerlo técnicamente al contado con liquidación? Probablemente sí, si pudieras conseguir esa plata. ¿Sería bueno? No, igual sería malo. Independientemente de si es bueno o malo, yo me quiero quedar con la posibilidad. Él dice que sí se puede hacer la dolarización. Hay algunos problemas. Él, lo primero que va es sobre mi argumento de la demanda de dinero. Sí. Los textos de macroeconomía convencional la demanda de dinero sale, digamos, de la galera. Así. Heredados de la tradición keynesiana. Cuando vos haces, y vos lo trajiste, así que ahora yo voy a contestar. No, pero no es personal, estamos hablando de lo técnico. No, pero estos son temas estrictamente técnicos. Digo, yo no tengo la culpa que el señor Martín Lustó no sepa de equilibrio general. Cuando vos haces un modelo de equilibrio general,
tus funciones de exceso de demanda, o sea, demanda menos oferta, vienen determinadas solamente por los precios. Lo que pasa es que el señor Keynes no era economista, tomó un solo curso de economía con Marshall y se le ocurrió meterle a las funciones el ingreso, cuando en realidad, si yo pongo los salarios y los precios a los que compran y venden las empresas, los distintos precios, está implícito en las cantidades que vos vendés de ocio en el mercado y que efectivamente las vendiste, tu ingreso. No necesitas poner tu ingreso. Es un problema de doble contabilidad, entonces está contemplado en los precios. Lo que pasa es que ese artilugio a Keynes le permite derivar el multiplicador keynesiano. Para calcular el número que dio, que faltaría en nuestra economía. No, es otra cosa. Estoy yendo... Entonces, lo primero, digamos, que el señor Martín Lustó no sabe, digamos, derivar funciones de demanda en equilibrio general. Primer punto. Segundo punto, que me explique alguien por qué es bueno tener Banco Central si el Banco Central es una estafa. Porque en el fondo, si yo... Ahora yo pongo todos los precios, ahora ya no necesito determinar, digamos, el ingreso porque tengo todos los precios. Además, si la economía tiene tiempo, la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. O sea, con lo cual tampoco tengo que poner la tasa de interés. Y lo importante es que nosotros, ¿por qué fui yo a la historia de cómo se deriva la demanda de dinero? La demanda de dinero es la demanda de un bien de intercambio indirecto. Es decir, que ese bien está ligado a las transacciones. Entonces está ligado a las transacciones presentes y a las transacciones futuras. Y eso tiene que ver con tus preferencias, con la tecnología y con las dotaciones, lo que Robert Lucas Jr. llama los parámetros profundos. Es decir, vos podés hacer todo eso, digamos, dado todos esos parámetros, de los cuales no tiene ninguna posibilidad de intervención de ninguna manera el Estado. Como está pasando ahora, bueno, que fijan la tasa de interés también. O sea, vos vas a un modelo antagónico. Claro, es una aberración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, la demanda de dinero, si vos querés, es una roca, es algo granítico, porque es la demanda de un bien de intercambio indirecto para hacer unas transacciones que tienen que ver con tus preferencias, con tus dotaciones y con la tecnología y la economía, o sea, con los parámetros profundos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Banco Central determina la cantidad de dinero, lo que hace es determinar la escala nominal de la economía. Es decir, porque la demanda de dinero está ahí, vos ponés el dinero, entonces como la demanda real de dinero tiene que ser igual a la oferta real, que es la cantidad nominal dividido el nivel de precio, despejás el nivel de precios, entonces en la medida que vos subís la cantidad de dinero, ¿qué pasa? Los precios suben, es decir, pierde poder adquisitivo el dinero. Claro. Entonces, cuando vos pensás eso, no existe tal cosa como una política monetaria óptima. Es una estupidez. Porque, en el fondo, yo te hago una pregunta. Digo, lo vamos a hacer así. ¿A vos se te ocurrió preguntarte alguna vez cuánto es la cantidad óptima de zanahorias en la economía? No. ¿Y la cantidad de rabanitos? Bueno, miro la demanda, qué sé yo, digo, ¿cuánta gente va a consumir ramanitos? Entonces pienso en la cantidad óptima de desabastecerlo. Ok, vamos a reírnos un poco más de estos economistas que tampoco saben de economía monetaria. La pregunta es, ¿yo puedo vender zapatos, sí, de los mejores que vos quieras en el mundo, pero sucede que vivo y no me puedo mover de una playa que hace 40 grados de calor? ¿Cuánto valen los zapatos esos? ¿Sabes dónde qué puedo hacer con los zapatos, no? Entonces, ¿se entiende? Las cosas, digo, aquellos que han tenido la posibilidad de evolucionar en su pensamiento y entender en serio la teoría del valor, y que hayan entendido en serio a Menger, y que sepan lo que es digamos, el principio de imputación de Menger. Está bien, pero estamos yendo a lugares que por ahí ya lo sé, pero por ahí la gente no tiene por qué saber. Pero lo que digo tiene la es, obligación de saber todo yo esto, entiendo, no, bueno, está bien. Por eso yo pido que lo expliquemos fácil. También, ¿sabes qué? Para elevar culturalmente a todos y que podamos entenderlo. El tema es el siguiente. Vos sos una empresa. Sí. Si vos no tenés demanda, tu producto vale 0, ¿cuánto podés pagar por tus insumos? Nada, porque no tenés nada. O sea que es el precio el que determina los costos. No como piensan toda la bestiada argentina diciendo, no, porque la inflación es multicausal y los costos. No, los costos no pueden determinar los precios. Está bien. Porque si vos, digo, si yo quiero vender, ¿me entendés? O sea, arena
Javi, en el desierto del Sahara. Estoy de acuerdo, pero Javier, ¿cuánto vale? Yo te pregunto, Cero. totalmente, pero yo te Bueno. pregunto concretamente para saber si No, es verdad o lo- mentira que se no. necesitan 20.000 millones de dólares o pero 9.000 para dolarizar. Pero lo primero que hay que preguntarse es el problema del Banco Central. El primer problema. Entonces, hay 3 dimensiones del problema. Hay una dimensión que es de índole moral. La dimensión de índole moral es, ¿robar está bien? No. Bueno, supongamos lo siguiente. Yo ahora pongo una fotocopiadora acá. Saco billetes y los empiezo a fotocopiar. Y a vos te quiero comprar el ilegal. celular, a él le quiero comprar la cámara, a Carlos le quiero comprar el libro, a Liliana le quiero comprar la computadora, a él le quiero comprar los auriculares. No, claro. ¿Vos te crees que alguien me lo va a dar? No. No. Ah, ok. Entonces, ¿cómo se resuelve? Bueno, viene el Banco Central, agarra una bazuca y dice, Marce, ¿me vas a dar el celular? Y le digo a él, ¿vos me vas a dar la cámara? A Carlos le digo, ¿vos me vas a dar el libro? A Liliana le pregunto, ¿vos me vas a dar...? ¿Qué van a hacer? Es un asalto eso. Se llama curso forzoso. Entonces, lo primero que hay que entender es que el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos le roban a la gente de bien. Bien. Primer punto. ¿Y después? No, pará. Esa es la dimensión moral. Después hay una dimensión técnica. A eso que es quiero cómo ir. se hace. Vos estás bien, pero interesante que pero hasta podamos llegar acá, digo, entender. hay un montón de cosas por las que... Pero lo primero, ¿estamos de acuerdo que esto es un robo y que está mal? Y que el Banco Central es una institución inmoral. Tal es una cual. institución por la cual se le roban a la gente de bien. ¿En todos los países pasa En eso? todos los países. Por eso los bancos centrales van entre malos, muy malos, espantosos. Sí, no. E indescriptibles, como el caso de Argentina. Después está la cuestión técnica. Ahí vos tenés varios modelos de dolarización. No, el tuyo quiero saber. Yo ahora explico Que el mío. me imagino que O debe sea, ser el sí. mejor para Argentina, el que pensaste vos. No, digamos, o sea, siempre, digamos, es bueno abrir el debate. A ver, por ejemplo, la solución que nosotros hicimos, pues está la solución de Carlos Rodríguez, está la solución de vi. Jorge Ávila, está la solución de Emilio Campos junto a Nicolás Cachano, aquí está la nuestra. Hay varias. Por ejemplo, ¿qué me gusta a mí de la solución de Emilio Campos? Que se hace más rápido. Políticamente, esa ventana no es trivial. La propuesta que nosotros teníamos originalmente, haciendo banca Simon y demás, Sí, me acuerdo. lleva 2 años y medio. Pero tenés una crisis. Para explicar qué es la banca Simon, es un sistema anticorrida bancaria. Es cuando vos tenés una cantidad de dinero que tiene una garantía al 100%. De esa manera se trabaja una anticorrida para que no pase cosas como las que pasaron hoy, digamos, con el tema del dólar. Sigamos. Sí, ya. Bueno, por eso, la política en el medio te puede comer. Entonces, soluciones... La gente. Bueno, por eso. Lo que digo es... Entonces, la que nosotros hicimos era la más pura de todas. ¿Cuál era el problema? Que necesitabas 2 años y medio para hacerla. Que ya te diste cuenta que no la tenés, por cómo termina este año la economía. No sé, digo, o sea, no, digo, depende. Si vos tenés... El tema es que si vos llegás a tener una hiper, lo haces en nada porque te quedó nada el coso. Ahora, Perdón, ¿la hiper favorece que puedas instrumentar más rápido una dolarización? Y sí, porque te desaparecieron los activos domésticos. Ahora, no es por la estupidez que dijo Álvarez Agis, que es distinto. Eso de la hiper, tal como la construyó Álvarez, es una estupidez, es propio de un ignorante. Bueno, era alguien que decía que emitir dinero bajaba la inflación. Y está la nota en página 12 y en ámbito financiero diciendo esas barbaridades. En ese contexto, Emitir dinero baja la inflación. es muy interesante porque Álvarez Agis dice, no, bueno, pero esto, digamos, promueve una hiper. No. A ver, La dolarización promueve claro. la hiper. Y es falso. Plantea. Es falso. ¿Por qué? No es el único igual, ¿no? Que plantea. Bueno, está bien, están equivocados y ahora te voy a explicar por qué. Pregunta, ¿el peso qué es para el Banco Central? Es deuda, ¿no? Es una deuda. La pregunta es simple. Si yo voy a rescatar una deuda, ¿esa deuda vale más o vale menos? ¿Vale más? Más. Claro. Y si yo voy a rescatarla, porque voy a dolarizar, esa deuda vale más. Quiere decir que la inflación es más baja, no más alta. Yo no tengo la culpa que esta gente no sepa ni siquiera cómo funcionan los mercados. ¿Me dejás hacerte una pregunta acá? Porque vos hablas de deuda y, obvio, el cuco, el malo, el gobierno, chito, malo, caca, pis, Banco Central. Pero yo me voy al otro lado y la deuda, a la gente que nos está escuchando, la remite a la tarjeta de crédito,
la remite a aquellos que entraron en el sistema de crédito hipotecario. La deuda para muchos también es un tema. Entonces, en tu sistema, en tu planteo, ¿qué pasa con esa deuda? Pero de vuelta, ¿sabes que el crédito al sector privado no financiero en términos del PBI es menos del 7%? ¡Es nada! Cuando vos... Sí, pero mira que hay mucha gente que usa la tarjeta para comprar alimentos. Pará. Cuando recién, digamos, escuchamos la tontería que dice Lustó, de lo que se prestó de plata, que esto, que el otro. El cerca del 80% de la cartera de los bancos, ¿sabes a quién se lo presta? Al Estado, al gobierno, mejor dicho. LELIQs y gobierno. Sí, con lo cual, es el principal cliente arreglando, de los bancos. Es verdad. Bueno, bien, no, pero esto es interesante, Sí, porque pero sácalo mirá esto, ese. no, pero Es pará, verdad, no. es verdad. No, digo, porque esto, ahora que lo Pero vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. las consecuencias entre la gente. Pará, después. porque digo, o sea, esto ahora De ese estamos negocio. pasando del equilibrio general de flujo, ahora estamos pasando al de stocks. Claro. Entonces, los bancos, ¿qué tienen los bancos? Los bancos tienen, la deuda tienen depósitos. Y con esos depósitos hacen cosas. Entonces, una parte la tienen guardada cash, que eso es un pasivo del Banco Central, que se llama, es la parte de los encajes, que es una parte de la base monetaria. La otra parte es el circulante que tenemos nosotros en el bolsillo. Tiene crédito al sector privado no financiero, que es casi nada. Y tenés lo que se llama las posiciones, el LELIQs ¿sí? y deuda del gobierno. Primer punto. Ahora es interesante esto, porque en el balance del Banco Central, que en el pasivo tiene LELIQs y base monetaria, del otro lado, ¿sabes qué tiene? Títulos públicos. ¿Sabes quién es el mayor acreedor del Estado argentino? El Banco Central tiene 75.000 millones de dólares. Fíjate esto, vamos a esto. Hoy este gobierno impresentable, la deuda cotiza entre 25 y 30, o sea, un desastre. ¿Sabes cuánto cotizaba la deuda de Sri Lanka? En el medio del default, yo creo que seguro muchos vieron estas imágenes de la gente tomando la casa de gobierno en Sri Lanka. Crisis política total, crisis social. Bueno, ¿sabes cuánto cotizaban esos bonos en ese momento? 50%. O sea que si esos bonos que tiene Argentina fue un país, no es que te estás tratando de convertir en Suiza, en que seas Sri Lanka. No estamos diciendo Suiza, ni Australia, ni Nueva Zelanda, ni Irlanda, no. Estamos hablando de Sri Lanka. Esos activos que tiene el Banco Central son 38.000 millones de dólares. Y de RIN, que era la discusión original, tenés 2.000 palos. O sea, tenés 40.000 millones de dólares. ¿Y sabés cuánto tenés de base monetaria más LELIQs hoy? 2,6 33.000 millones de dólares. Claro, 2,6 es billones decir, de pesos. no solo que podés dolarizar, sino que además te sobra plata. Y te sobra plata para, si vos querés, tener un seguro de corridas. Esto o sea, necesito. ¿me comprendés lo que te digo? Que vamos a eso. es decir, yo no tengo yo no tengo la culpa de que otras personas sean muy incultas financieramente. Sácamelos a todos. Quedémonos vos y yo y la persona que nos está escuchando. Que no todos tienen por qué tener manuales de economía. Entonces yo lo que quiero es está bien, democratizar. Pero si vamos a hacer una discusión técnica, está bien, pero es técnica. Está bien. Vos no convalidás que se necesitan, esto quiero saber, 20.000 millones de dólares para dolarizar. ¿No es verdad eso? Pero ¿Sí o no? Estoy diciendo otra cosa. Rescatar el balance del Banco Central hoy cuesta 33.000 millones de dólares. Pero para dolarizar hay que rescatarlo. Hay que rescatar el balance del Banco Central, claro. ¿Sí o sí? Bien, exacto. Ahora, ¿qué es lo que tiene el gobierno? ¿Qué tiene el Banco Central en el activo? Tiene reservas internacionales netas, ponele 2.000 palitos, que le quedó, supuestamente, y títulos. Estos títulos, si vos acomodás un poquito la economía... Valen más. 50%... A ver, Ucrania vale más que Argentina. Está bien. Pará. ¿Pero en cuánto tiempo? Pará. Pero de vuelta... Si vos ves a alguien haciendo las reformas estructurales, hay gente hoy comprando bonos de Argentina a 25. Sí. Están apostando a que alguien va a corregir. Porque por más malo que sea el gobierno que viene... Tenemos posibilidades de ofrecer La pregunta es, ¿vos creés que es tan difícil ser Sri Lanka? Obvio que con tipos como Lustó, como Negri, como Morales... digamos, como Larreta, como Vidal, es imposible porque esos tipos te van a volver extremadamente pobre.
porque son kirchneristas de buenos modales. Bullrich Patricia. tiene, digamos, en algunas cosas está mucho mejor enfocada. También fue gobierno, Patricia. Sí, Yo entiendo que vos estás muy enojado con los que fueron gobierno y no lograron generar soluciones. Bueno, pero lo que digo yo, digo, a ver, por eso es que se vayan todos. Claro, vos planteaste, incluso Patricia. Bullrich tiene una evolución que comprende mejor algunas cosas. O se deja asesorar. Quiero volver a esto. No me quiero ir de tu plan de gobierno. Pero entonces, de vuelta, lo que digo es... Sí. No vas a tener ningún... A ver, pero después, pero te lo pongo más fácil, más fácil. Ahora suponete que cae una bomba en el Banco Central. Del lado del activo. No queda nada, literalmente no queda nada. Bueno, entonces tengo que ir a buscar 33.000 millones de dólares. Claro, ahí voy. Y si tuviésemos que hacer eso, la pregunta como es, ¿sabes cuánto tuvimos de déficit fiscal? ¿Cuánto votó el nido de ratas de presupuesto? Porque yo lo voté en contra. ¿Cuánto déficit tenía? No sé en cuánto estamos ahora realmente. Porque no lo cumplimos. 30.000 millones de dólares. Y hoy Argentina tiene un problema porque no está cumpliendo las metas. Por eso, ¿qué es lo que quiero decir? Falta eso. No, pero lo que quiero decir es... ¿Quién nos va a prestar? ¿Por qué los políticos están dispuestos a tomar deuda? ¿O por qué, digamos, este gobierno de impresentables... Y no a dolarizar. Claro, ¿por qué por ejemplo, están dispuestos a tomar 10.000 millones de dólares para estirar la mecha? Sí. Están dispuestos a tomar 30.000 millones de dólares de deuda. No, pero esto es clave, Marcela. Para mantener el déficit fiscal, o sea, la joda de la política. Y no están dispuestos a tomar 33.000 millones de dólares para terminar con un problema de todos los argentinos, que es la inflación. ¿Pero quién te los da? Bueno, pero de vuelta, ¿y cómo los consiguieron? El Fondo Monetario. Hace política y negocios. Bueno, ¿Vos sí que haría una devaluación, convalidaría una devaluación? Pero de vuelta. Para ir a una dolarización. Pero terminás con el problema de la inflación. A ver, sí. ¿para qué? Supongamos ¿para qué? que sí, pero no Marcela, estoy viendo quién nos los va a dar. El mercado, digo, a ver, compra 25, sabe que puede vender a 50 o a 75. El mercado financiero. Claro, para el mercado mundial, 30.000 millones de dólares. No hay nada, ¿no? Ya sé que no. Ya sé Por que eso, no, pero chico se ahoga en un vaso de agua. Pero de vuelta, no, digamos, quiero ir a otra parte. Para que, a ver, hoy, cuando vos mirás los números de distribución del ingreso, el decil más alto de la distribución en Argentina, ¿sabe cuánto gana? Todo. No, pero... Lo poco que hay. El promedio, ¿sabe cuánto es? ¿Cuánto? $500. 500 dólares. No, pero eso no hay torta para repartir. Pará. Lo que quiero decir... que técnicamente se llama el efecto Hume-Cantillon, pero hoy, ¿vos te parece que la productividad del decil más alto de la distribución argentina tiene que ser 500 dólares? No, por supuesto. A ver, no. un mozo en Estados Unidos gana 1.500 dólares y 500 de propina, o sea, ganando 2.000. Un chico que entra en McDonald's gana 3.000. La pregunta es, ¿a vos te parece que el decil más alto de la distribución en promedio en Argentina está bien que gane 500? Está claro que ahí hay un problema enorme. ¿Sabes por qué tenemos este problema? Entonces, el problema de dolarización, sabemos que lo moral está mal, sabemos que técnicamente se puede hacer, y el problema entonces es político. No hay dudas que bueno, los problemas que tenemos, en eso creo que se coincide. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Quedó claro que el argumento de la fotocopiadora era una estafa? ¿Era un robo? Sí. Bueno, este gobierno de delincuentes, por eso no lo menciono de a uno, pues es un gobierno de delincuentes, se robó 16 puntos del PBI de esa manera. Es decir, los políticos, con el Banco Central, ponerle que en promedio nos robe 5.33, ¿sabes qué nos están robando? 30.000 millones de dólares por año. Está bien. Déjame volver a esta explicación. Pero me comprendés, ¿no? Sé que tenés... los que plantean esos son los que están planteando seguir robándoles a los argentinos. Es decir, entonces... La gente eso lo entendió, me parece. No, y ¿sabes qué? Acá, digamos, la casta tiene varios elementos. Pero espera, Javi, vamos a la gente, porque eso ya... No, pero que si quiero que no le hacemos el juego. Pero que la gente sepa. Ya lo sabe. No, la casta son los políticos chorros, los empresarios prebendarios, que yo llamo empresarios, los sindicalistas que entregan a los trabajadores. ¿No son los que apoyan las campañas políticas? Bueno, no, digamos, o sea, en mi caso, digamos, a mí me banca la propia gente. O sea, los sindicalistas que entregan a la gente. Estoy de acuerdo. Los micrófonos ensobrados
y los economistas chantas que mienten y engañan a la gente para defender... Acá quiero hacer un stop. Hace un momento Milei dice: a mí me ayuda la gente. Los libertarios no cuentan con capital aportado por privados. No cuentan con personas que digan: yo voy a aportar a la campaña, total, hoy aporto y mañana tengo un beneficio. Justamente todo lo que tiene que ver con los libertarios, como es anti corrupción y anti manejos raros, no cuentan con esos recursos, cosas que sí cuentan los oficialistas y los de Juntos por el Cargo. Entonces, quiero que sean considerados porque hay muchas campañas, por ejemplo, provinciales o departamentales para los municipios que no tienen recursos y a veces se los ve a los candidatos hasta repartiendo los volantes frente, conociendo a la gente y repartiendo los volantes en las plazas, sin contar con toda la aparatología, con todo lo que son los carteles que tienen los contrarios o los colectivos o todo lo que son los camiones con gráficas gigantes que trabaja todo lo que es el oficialismo. Quiero que tengan en cuenta eso. Los libertarios son todas personas privadas que decidieron dar un paso para cambiar la Argentina, que quisieron aplicar y hacer algo para cambiar la Argentina y normalmente lo hacen con fondos propios. No tienen ningún mesalas que pueda agarrar y aportar dinero para ellos. Eso quiero que lo tengan muy en cuenta. Cuando vean un libertario, un candidato libertario que está repartiendo un volante o está haciendo algo en una forma muy simple, tengan en cuenta que eso tiene valor, eso tiene esfuerzo y eso tiene ganas. Y sobre todo tiene una decisión de poder cambiar el país. A diferencia de todo lo que ya conocemos de la publicidad normal llena de recursos, que obviamente esos recursos los pagamos nosotros, no ellos. Disculpen la interrupción, seguimos. Negocios de políticos chorros o de empresarios prebendarios. Es una mega runfla. Este sistema está podrido. ¿Eso Argentina, es el círculo rojo para vos? Gran parte son del círculo rojo, entonces después por eso... ¿Te tienen miedo? Y claro, digamos, si vos... A ver, el chorro conmigo tiene miedo. El prebendario tiene miedo. Los radichetongos me tienen terror si viven de los tongos. Pero quiero bajar algo a tierra. Dale. Saquemos a los políticos... No, pero saquemos a los políticos de lado. Te está escuchando la gente y mucha gente te está escuchando porque claramente hay una crisis social que se manifiesta de una manera silenciosa. ¿Cómo? Volcándose a escuchar a personas como vos que no están dentro del sistema político hoy como tal, ¿no? Recién hace muy poquito que entraste en el legislativo. No, bueno, igual sigo operando como si no lo estuviera, ¿no? Por eso, vamos a esto. Todos acá en este estudio ganamos en pesos, somos todos laburantes. Hoy son todos más pobres. ¿En qué vamos a ver en nuestro día a día el beneficio de la dolarización que vos proponés? Fíjate, cuando vos tomás el caso de Ecuador, los salarios en dólares volaron. Cuando yo hablo del efecto Hume-Cantillon, suponete lo siguiente, lo voy a hacer... Suponete que vos tuvieras una caída de la demanda de dinero. Entonces salís a comprar dólares. Entonces sube primero el dólar. Después que sube el dólar, suben el precio de los transables, de los que se comercializan internacionalmente. Después los mayoristas, después los minoristas y por último los salarios. Cuando vos te pasa eso, a los asalariados los están matando. Hace 7 años que yo no recuerdo que no nos estén matando. Bueno, el PBI per cápita está 13% abajo del que teníamos hace 12 años. O sea, es un desastre, es una... ¿Qué quiere decir esto? Ahora, cuando vos mirás todos los casos de estabilización, como vos tenés que limpiar todo el desastre que hiciste, ejemplo, Menem tardó 20 meses entre que puso la convertibilidad y fuimos el país con menos inflación del mundo. ¿Por qué? Porque hubo que limpiar todos los desequilibrios de Alfonsín y del propio Menem, con el plan Bujiborn. Entonces, y Herman González, hasta que llegó Cavallo. Entonces, que tiene que ver con los rezagos de la política monetaria. Vos vas a tener una situación donde todos los precios se van a recomponer. ¿Sabes cuál es el precio que va más? Que va a recomponerse. ¿Va a subir? El salario. El salario. ¿Por qué? Yo te lo entiendo, pero explícaselo al que está del otro lado.
Fácil, para no entrar en tecnicismo. Sé que te tenés que ir, yo quisiera que te quedes, pero Sí, fácil. tengo una reunión. Convencé al que está del otro lado de que su salario va a mejorar con la dolarización en el momento 1. ¿Cuándo? ¿Es eso? No, digamos, en la recomposición de los 24 meses donde todos los precios se van a reacomodar, ¿A 24? sí, Ok, 2 años. pero no te van a bajar los salarios en dólares. Los salarios en los 2 dólares te años, van a ¿no? subir. Pero en el mientras tanto. Te van a subir. ¿Los salarios suben en Lo el que mientras pasa tanto? es que cuando vos hagas esta recomposición, los ingresos de la economía se van a recomponer a los niveles de PPP. Es decir, vos vas a poder en dólares, el PBI en dólares va a ser muchísimo son más los grande. que verdaderamente van a sufrir. ¿Y no qué es lo la que pasa? gente. Tus ingresos Presten en dólares atención. van a ser más grandes. Y esto es importante, la pobreza se determina como un múltiplo, se llama coeficiente de Engel, pasas de vos determinás la pobreza, la indigencia, y dado el peso que eso tiene en la canasta básica total, Determinás cuánta gente no la accede y pobreza. es indigente o no es pobre. Claro, y después con eso determinás Clase la media. línea de pobreza. En ese contexto, los alimentos están determinados en dólares. Entonces, si vos no devaluás más, porque estás dolarizado, y tus ingresos en dólares empiezan a crecer, Sí. la cantidad de indigentes se va a achicar, y la Pero cantidad a de los pobres 2 se va a años. achicar. Digo porque después te sacan un archivo. Vos Lo no estás que- prometiendo que es desde el día 1. No es es a del 2 día años 1. esto. Está bien, Es pero toda una recomposición. expliquémosle a Pero la no gente. puedo hacer magia. No, o sea, no, esperá, la esperá. economía tarda 24 meses en No, acomodarse. está bien, pero lo que digo es, está siendo honesto, está siendo sincero. Totalmente, está explicando que para poder hacer algo bien se necesitan mínimos 2 años. Obviamente desde el principio van a empezar a haber cambios que van a ser beneficiosos, pero para que estén las cosas bien armadas y que tengan, digamos, sus frutos van a empezar a salir a partir de los 2 años en forma esporádica y continua. Es totalmente lógico, no como andan, digamos, prometiendo que yo voy, asumo y mañana va a cambiar todo, una típica mentira de cualquier otro. Pero bueno, sigamos escuchándolo. En el mientras tanto, ¿qué pasa? Es más. No, pero en el mientras tanto vas mejorando todo. A ver, todos los ¿Pero programas... se va a sufrir en algún momento? No. Ah, ok. Los que van a sufrir son los políticos en mi programa. En mi programa sufren los políticos chorros, los empresarios prebendarios, los sindicalistas tranzas, los micrófonos ensobrados, ¿sí? Y los econochantas. ¿Ok? Esos son los que sufren, esos son los que van a pagar el ajuste. Ahora bien, en ese contexto, vos fíjate, todos los programas de estabilización en Argentina, del 52 en adelante, Para los que no les quedó claro, ¿quiénes son los que van a sufrir y por eso están mintiendo y están yendo en contra, creando rumores y un montón de expectativas sobre Milei? Estamos hablando que los que van a sufrir dentro del programa nuevo que propone Milei son todos los políticos ladrones, todos los sindicalistas. Cuando habla de micrófono se refiere a todos los periodistas pagos que lo que hacen es pasar información falsa para guiar y adoctrinar a la gente. Todos los que tengan que ver con la corrupción, todos los empresarios corruptos, todo lo que es la pudrición que nos llevó a todo esto, ellos son los que van a sufrir. Así que tengamos mucha conciencia hacia dónde vamos, qué es lo que se propone y cuál es el cambio que tenemos que hacer, que realmente es esto. Si queremos mejorar Argentina, tenemos que optar por nuevas políticas, nuevas formas. Sigamos prestando atención, que viene bárbaro esto. En el 59, todos los que fueron de shock fueron exitosos. Creció la actividad, creció el empleo, crecieron los salarios. Entonces, se puede hacer. El más exitoso de todo fue la convertibilidad. Está bien. Mirá la experiencia de Ecuador. O sea, en esos 2 ¿Dónde años, estaban? yo te tengo que liberar, no es porque yo me quiera ir, pero en esos 2 años no vas a estar peor que hoy. Eso es lo que vos le prometes a la gente. Vas a hasta estar que se llega mucho a mejor. esa ganancia de los 2 años. Vas a estar mucho mejor y en la transición también. Ok. Porque, a ver, cuando yo propongo la reforma de primera generación, que incluye la reforma del Estado, las partidas que toco, no toco la gente, toco donde roban los políticos. La obra pública, las transferencias discrecionales, los subsidios económicos, pero recalibrando ecuación económica financiera del contrato, donde los que más jodés es a los políticos que se quedan en el pasamano. Digo, y voy a intentar ir por la privatización de las empresas públicas y de eliminar regímenes de privilegio. Javier, yo quiero que un día vengamos, si podés volver, me gustaría discutir el tema de las empresas.
las empresas públicas. Te tenés que ir y te quiero liberar porque aparte está Cari del otro lado. Está el jefe, como decís vos. El jefe. A mí me gusta decir la jefa, pero es el jefe para vos. She's the boss. Te tenés que ir. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás pasando un buen momento? Pese a todo lo que estás atravesando, que es nuevo para vos porque la política es muy sucia. No, pero es que a mí no me afecta en mi vida la política. Mi felicidad va por otro carril. ¿Sos feliz? Absolutamente. Soy un agradecido al Creador por la vida maravillosa que me da día a día. La última. ¿Cuánto va a estar el dólar mañana para vos? Es imposible saberlo. Porque de vuelta, el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. Y lo voy a repetir aunque lo dije antes. Porque el peso es la moneda que emite el político argentino. Y nadie lo quiere. Por ende, no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono. Mientras que atrás de cada papelito estén gente como los que hace 40 años nos vienen destrozando, esto va a seguir igual. Vamos a ser el país más miserable del mundo. Ojalá que no. Bueno, las oportunidades las tiene la gente en las elecciones y de echarlos. Gracias, Javier, querido. Gracias, Marce. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Bueno, espero que les haya gustado este episodio. A mí realmente me encantó, que hayan disfrutado un poquito los comentarios que trabajamos, y los invito a seguir viendo capítulos de la Comunidad Libertaria y todo lo que tenemos preparado para ustedes. Hasta pronto, estamos a la vista.